Yendo al lugar donde quise empezar, me encontré con este piso, amigos. Por lo visto, es un memorial del límite que dividía esta ciudad y el gueto de judíos. Es decir, a partir de aquí, todo lo que voy a caminar hasta el monumento que estoy buscando fue en una época el gueto de Varsovia. De ese lado de la ciudad había vida y esperanza. De este lado de la ciudad, la gente pasaría sus últimos días y moriría dentro del gueto o en algún campo de exterminio. El gueto fue hecho por los nazis y no por los polacos. Sería bueno aclarar este punto. Aquí entonces estaba el muro levantado en 1940 y derribado en 1943. Es verdad, siento tristeza por entrar a este lugar, pero es importante hacerlo. Estoy comprometido al dicho y le contarás a tus hijos. Y hacia allí voy. Shalom amigos, les habla Sergio Bakari del canal Un Bakari suelto en Israel, otra vez con ustedes, todavía en Varsovia, Polonia, y esta vez para contarles sobre el levantamiento del gueto de Varsovia, desde el mismo lugar de los hechos. Sí, amigos, esto que ven acá es un monumento de memoria sobre aquel levantamiento heroico de los judíos polacos, y el video va a tratar sobre este mismo tema. Los judíos polacos habían sido encerrados entre murallas, no podían salir del gueto y solo podía entrar gente. Y aquí ellos sobrevivieron durante casi un año. Ellos habían intentado rebelarse en el mes de enero de 1943, tuvieron éxito. Y aquí no pudo entrar un solo soldado alemán, pero llegó aquella rebelión, aquella decisión de los alemanes de hacer una deportación masiva de los judíos polacos que vivían aquí, y entre los meses de marzo y abril de 1943 hubo un levantamiento por parte de dos fuerzas paramilitares que se habían formado aquí dentro del gueto, una de izquierda comandada por Mordechai Anilevich, una de derecha comandada por Power Frenkel. Y ambos decidieron entregarse a los nazis, al ejército nazi, con la frente en alta, combatiendo y no como ovejas que van al matadero. Ellos decidieron levantarse cuando los alemanes esta vez decidieron hacer una deportación masiva de los judíos polacos hacia los campamentos de exterminio Treblinka y Majdanek. Ellos se levantaron y entre los meses, marzo y abril del 43, decidieron hacerle fuerza a los alemanes. A diferencia del logro que habían tenido en enero, esta vez las tropas alemanas de los nazis, lideradas por Stroop, no pudieron, fueron vencidas y por supuesto el final es sabido. Vamos a hacer un paseo por este lugar. Está lloviendo, el día está muy gris, hace mucho frío y yo creo que eso también refleja lo que esta gente vivía estando aquí. No solo las condiciones inhumanas por parte de personas, si se las puede llamar así, a las que estaban sujetos, sino también el clima que no les había tenido perdón. Aquí nevaba, aquí hacía frío, aquí la gente moría congelada más allá de la hambruna. Vamos a empezar a caminar por este lugar y después les voy a mostrar cómo este lugar está ubicado en el centro de la ciudad. Aquí era un gueto hace unos 80 años atrás. Empecemos, amigos. Estos leones, amigos, representan la bendición de Jacob, Gur, Arié y Yehudá en relación al pueblo judío, y los candelabros, la heroicidad de los macabeos que se rebelaron a los griegos y romanos en sus tiempos. El monumento muestra por un lado el lado del holocausto, a judíos yendo a su propia muerte, y por otro el lado del levantamiento del gueto con Mordechai Anilevich a la cabeza. Como ven, es imponente y muy significativo. Frente nuestro, el Museo de Historia de los Judíos de Polonia, inaugurado hace 10 años, que cuenta 1000 años de historia de los judíos polacos. Aquí, amigos, comenzaremos el recorrido, pero antes vamos a repasar la historia. En agosto de 1939, Alemania y la Unión Soviética firmaron un pacto de no agresión en el que la terrible suerte a Polonia quedó echada. Este país pasó a ser un territorio que ambos se repartirían según sus intereses. El verdadero lío comenzó cuando Alemania exigió la anexión de Danzig, a lo que Francia y Gran Bretaña se opusieron, y a continuación Hitler cruzó la frontera polaca iniciando la invasión. Así
Empezó la Segunda Guerra Mundial, que a su vez inauguraba un periodo de 6 años de sufrimiento y sometimiento para Polonia y todos sus ciudadanos, tanto en la parte rusa como alemana. En menos de un mes, esta capital habría de caer. Yo sigo caminando y todo esto que estamos recorriendo había ofrecido una fuerte resistencia. Enseguida vamos a ver más monumentos, esta vez de la resistencia polaca, aunque como la judía, Varsovia también se rindió tras un aplastante bombardeo alemán. Esta ciudad quedó bajo control nazi y tras la invasión se empezó a poner en práctica la limpieza étnica del territorio. Y como los mecanismos para ejecutar la solución final todavía no se habían concretado, el primer paso fue poner en funcionamiento medidas provisionales. Después de tomar el control de las principales ciudades polacas y como se hizo en muchas otras áreas muy pobladas como esta, una de las primeras medidas fue la de crear guetos donde reubicar a los ciudadanos judíos. Los guetos eran zonas delimitadas mediante alambres, posteriormente mediante muros que se establecían dentro de las mismas ciudades donde la población judía estaba obligada a confinarse. Las personas que quedaban encerradas dentro de sus fronteras vivían en condiciones inhumanas debido a la sobrepoblación, la escasez de suministros de todo tipo y la ausencia de servicios públicos tales como limpieza o salud. De los 400 guetos que hubo en Polonia, el mayor fue el que estaba levantado aquí mismo, amigos. Hacia 1942 se calcula que vivían hacinadas alrededor de 450.000 personas dentro de este gueto. Un 30% total de la población de la ciudad, concentrado en el equivalente a un 3% del área urbana. Amigos, en las habitaciones de las pocas viviendas que habitaban una media de 9 personas. Increíble. A pesar de las pésimas condiciones, eso sí, al principio de la guerra, los judíos creían que los guetos serían el lugar donde simplemente les obligarían a malvivir hasta el fin del conflicto. Por ende, ellos trataron de mantener la normalidad en la medida de lo posible. Eso que vemos son los monumentos de la resistencia polaca, amigos, que les dije antes. No sé si la cámara refleja lo imponente que son, pero quien camina por acá no le puede ser indiferente a estos soldados como que están saliendo a atacarnos a unos mismos. Cuánto simbolismo en estas calles vacías, un día tan gris y lluvioso. Increíble lo que ven mis ojos. Yo creo que así se debería ver el gueto en esos terribles y temibles días. Amigos, avancé un poco, sigo buscando restos del gueto. Yancy, mi amiga, me está ayudando desde Alemania. No sé por qué no logro verlos. Les contaba de los guetos y su vida. Dentro de ellos se crearon los Judenrat, que era una especie de órganos de gobierno. Además, dentro de ellos se abrieron escuelas provisionales, se mantuvieron los eventos religiosos, en gran parte en forma clandestina, por supuesto, y se crearon redes de ayuda social que en ocasiones contaban con conexiones secretas en el exterior del gueto, con la ayuda de buenos ciudadanos polacos que colaboraban con los judíos, arriesgándose a sí mismos. Para los dirigentes nazis, sin embargo, los guetos eran una solución transitoria hasta que se decidiera qué hacer con ellos. Algo que ocurrió en la conferencia de Wannsee en enero de 1942. En esa villa de las afueras de Berlín se decidió que el problema judío, entre comillas, se atajaría mediante la solución final. Un perverso plan de exterminio sistemático de todos los judíos en los territorios conquistados. A partir de entonces, los campos de trabajo se empezaron a transformar en siniestros campos de la muerte, donde la maquinaria nazi se convirtió en una despiadada y eficiente red de asesinatos en masa. En ese momento comenzaron las deportaciones masivas
desde los guetos hacia los campos. Era el principio del fin. Desde que empezaron las deportaciones entonces, se trató de organizar una resistencia armada dentro del gueto de Varsovia. Unos grupos llamados Organizaciones Judías de Combate fueron los que tomaron la iniciativa. Pero las precarias condiciones en las que trabajaban los condenaban al fracaso. Y entre julio y septiembre de 1942 había sido deportadas al campo de Treblinka hasta 265.000 personas, más de 5.000 por día. Primero, movilizaron a aquella parte de la población más vulnerable, ancianos, gente sin techo, enfermos, pero progresivamente la población del gueto se redujo hasta alcanzar a tan solo 55.000 habitantes. Hacia ellos se filtró el destino final de los trenes que partían repletos de gente hacia el noreste de Varsovia. El sentimiento de culpa, la desesperación y la certeza de que todos seguían el mismo camino dieron paso a una renovada voluntad de resistencia. Bajo el liderazgo de un joven de 23 años llamado Mordejai Anilevich, los judíos tomaron el control del gueto. Pasaron las semanas y en motivo del cumpleaños de Hitler, el 20 de abril, Himmler decidió lanzar la operación de aniquilación definitiva de este gueto de Varsovia. Así, el 19 de abril de 1943, un grupo de 2.000 soldados y miembros de la SS penetraron en el gueto antes del amanecer, topando con una resistencia que, pese a contar con un precario armamento, estaba sólidamente organizada. Los primeros enfrentamientos duraron 3 días, hasta que las tropas alemanas se retiraron de nuevo y modificaron su táctica. Ellos convertirían al gueto de Varsovia en una ciudad en llamas. Aunque avanzaban lentamente debido a la obstinada resistencia, la superioridad alemana se impuso y todos los edificios fueron reducidos a cenizas. Si bien el plan inicial contemplaba acabar con el gueto en 3 días, terminar la operación les llevó a los nazis casi un mes. La resistencia judía aguantó hasta el 16 de mayo de 1943, cuando se le agotaron las municiones. Algunos de los líderes de la resistencia terminaron con su vida por voluntad propia ante la alternativa de verse capturados, torturados y ejecutados, quizás motivados por la historia de Mesada. De entre los supervivientes, 7.000 fueron fusilados durante las horas posteriores y el resto deportados a diversos campos de trabajo y exterminio. Amigos, el heroico levantamiento del gueto de Varsovia fue el primer acto de resistencia popular organizada contra la violencia nazi que tuvo lugar en toda Europa. Sirvió como ejemplo para otras rebeliones posteriores que, como esta, y casi sin excepción, terminaron en fracaso. Sin embargo, puesto que el fracaso estaba asegurado, el hecho de organizarse para luchar sin perspectiva de victoria ha sido visto siempre como un éxito en sí mismo, como Masada. Esto lo explica a la perfección las palabras de uno de los líderes de los grupos de resistencia. Nos veíamos a nosotros mismos como judíos clandestinos abocados a un destino trágico. Nuestra hora había llegado. No había esperanza ni posibilidades de rescate. Teníamos que luchar. Se trató de un acto de valentía. No se luchaba por sobrevivir, sino por demostrar que no se moría en vano. Qué historia, ¿verdad? Y amigos, supongo que como yo, ustedes se deben andar preguntando por qué casi no hay memoria física del gueto, ¿verdad? A ver, en aquel momento el 15% de la población polaca era judía y un gran porcentaje, por supuesto, vivía aquí. Pasó la Segunda Guerra Mundial y el Holocausto, y como el ave fénix, Varsovia renació y lo hizo literalmente, como pueden apreciar. Actualmente la ciudad está totalmente reconstruida con un grado de detalle asombroso. Si uno no es consciente de que aquí hubo una completa desolación, no podría saber que esta ciudad pasó por semejante capítulo de devastación. Es verdad, una guerra siempre trae destrucción, pero en el caso de esta ciudad, de Varsovia, trajo mucho más. Le destruyeron su alma al convertirla en una gran prisión. Así todo, yo creo que el pueblo debería conservar en pie alguno de los edificios,
alguna de las heridas sufridas, ya que son el recuerdo necesario que toda ciudad debe guardar como patrimonio. Yo creo que la historia no se puede ni ocultar ni tapar. Debe ser recordada, visible y muy pero muy palpable. Mi intención, de todas formas, no es la de rendirme. Yo voy a llegar a los últimos edificios del gueto en ruinas. Pero antes quise pasar por este precioso casco histórico que quiere rememorar la grandeza e importancia de la ciudad en su periodo de esplendor, antes del Holocausto y posterior a la era soviética. La capital es actualmente una gran ciudad de casi 2 millones de habitantes que, a través de la reconstrucción, se ha sobrepuesto, como vimos, a su muerte arquitectónica. Yo tengo la sensación como si quisieran esconder o al menos no mostrar públicamente algo tan íntimo como aquel gueto o aquellos años atroces de la ciudad. De todas maneras, con esta muralla de siglos atrás, dejo este lugar céntrico y voy a buscar el muro del gueto, que por lo que vi es muy parecido a este. Vamos. Aleluya. Llegué a la calle Zlota 62. Conseguimos llegar a un rincón de la ciudad que conserva un patio, edificios y un muro de aquellos que delimitaban el gueto de Varsovia. Ahora sí vamos a palpar la historia. Como dije, no es de fácil acceso, hay que pasar por lugares privados e incluso hay lugares cerrados a turistas como yo. Pero como judío, creo que no se trata de una visita cualquiera. Es todo un homenaje a los centenares de miles de personas que sufrieron y perdieron la vida en uno de los episodios más vergonzosos del siglo XX. Aunque le duela a muchos, es necesario conocer datos para hacernos una idea de lo que significa de verdad lo que leemos sobre el pasado y para que no vuelva a pasar. Como ven, este sería un patio. Si bien hay flechas para seguir caminando, pero está con candado. Qué lástima, no puedo seguir. Antes de terminar, les voy a presentar cifras que hablan por sí solas. Las cámaras de gas fueron las causantes de 300.000 muertes de los habitantes de este gueto. Concretamente, en Treblinka durante 1942. El hambre fue la mayor asesina silenciosa, alcanzando un número de 100.000 fallecidos. Y amigos, aquí está la muralla. Se me hizo un nudo en la garganta, amigos, perdón. Mis condolencias a todos los que dejaron aquí sus vidas. Mis felicitaciones a los que decidieron luchar a pesar de que sabían que no tenían chances. Ese legado es muy importante para mí y para mis hijos. Es importante para todo un pueblo que supo sobrellevar este capítulo de su historia y después de 80 años exactos recuperar el número de judíos que teníamos en el mundo entero. Listo, amigos, acá terminamos este paseo, este recorrido, no muy simpático, pero importante para mostrar. Quiero agradecerle a Yancy Levy que me acompañó durante todo este paseo desde Alemania, guiándome porque no me encontraba por aquí. Si es que les gustó este material, no es que les haya gustado, sino que les haya parecido importante, les haya gustado el contenido, haya sido de su interés, no se olviden de regalarle un me gusta. Shalom.